Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual. Saludos especiales en Cristo Jesús para toda el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto en todo el mundo donde el programa El Mundo Actual es escuchado. Reciben saludos en Cristo Jesús en esta semana de agosto, de este 5 de agosto, un mes que ya entramos con grandes acontecimientos terribles como los que hemos tenido en todos estos meses atrás. En este momento vale la pena tocar ante las tantas tragedias, dolor y sufrimiento. Quiero compartir con ustedes esta palabra con el tema dolor tras dolor. Se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos y tendrán dolores como de la mujer en parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son como llamaradas. He aquí, el día de Jehová viene, día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13, 8, 9. Dios bendiga esta bendita y gloriosa palabra que hemos leído. Momentos difíciles, momentos de dolor. En estos momentos, cuando estamos en medio de una pandemia que todavía no se ve el horizonte. En este momento donde solamente nuestra nación, en los Estados Unidos de América, en estos instantes, superamos los 155,000 muertos. Indiscutiblemente no vamos a discutir si muchos de ellos son de negligencias en los hospitales o sencillamente porque nuestros médicos irresponsablemente no han anunciado a la mayoría de la gente a través de los múltiples de medios de comunicación que esta pandemia se puede enfrentar si se ataca de inmediatamente, se sienten los primeros síntomas. Y porque muchos de nuestros médicos se niegan también a darle antibióticos rápido a la gente en sus primeras reacciones. Ineludiblemente, algún día Dios va a juzgar esto, sea lo que sea. Pero la verdad es que tenemos 155,000 al menos reportados solamente por esta pandemia. No existe en este momento en cada uno de los hogares de casi de toda la Unión Americana, en especial dos de las comunidades más vulnerables, como es la comunidad hispanoamericana y la comunidad afroamericana. Ambas comunidades, sin lugar a dudas, aunque todas en general, pero ellas dos porque son las más vulnerables, porque son las que, pase lo que pase, venga lo que venga, ellos van a estar expuestos por el trabajo que ellos tienen que hacer, que los demás no quieren hacer. De ahí que en nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad hispana, que es la que está sufriendo más en nuestra nación, los Estados Unidos de América, no existe un amigo, un vecino, que en este momento no esté pasando un dolor de un ser querido que lamentablemente despidió y que despidió sin muchos halagos, sin la forma en que nosotros los latinos estamos acostumbrados a despedir a nuestros seres queridos. Solamente en la zona donde nosotros vivimos, en el Valle de Río Grande, Texas, se nos han ido varios siervos del Señor. En algunos momentos durísimo, pastor, y solo 12 horas después, o 24 horas después, su propia esposa. Hermanos de las iglesias, amigos de las comunidades. Me ha tocado llamar a personalidades, aún políticas, para darles mi pésame, a artistas, para darles mi pésame y darles palabra del Señor en este momento. Es decir, el dolor es por todo lado. Esta pandemia está golpeando sin precedente. Aparte de eso, múltiples o millares de millares están en los hospitales. Algunos desesperados porque sencillamente no reciben atención. Sea lo que sea, el dolor está invadiendo. Y estamos hablando únicamente, ahorita, de nuestra nación, donde superamos los 4 millones de contagios, 155,000 almas muertas. Y ni se diga nuestra querida América Latina, que es la que está pasando el brote más fuerte en estos momentos, donde en este momento América Latina son múltiples los países que están pasando su peor momento crítico
incluyendo nuestro querido México, que en este momento se acerca ya casi a los 50,000 muertos, al menos los que son contados. Y que en este momento América Latina, el mundo entero, registra 700,000 almas muertas a causa de esta terrible pandemia. Dolor tras dolor. Este dolor que ha golpeado y que está golpeando, como hemos dicho, en múltiples de mensajes, está golpeando a ambos pueblos. A la iglesia, que sin lugar a dudas está pagando un precio enormemente grande. Cantidades de siervos que se nos han ido, tanto aquí en Estados Unidos como América Latina y posiblemente en otras partes del mundo. África, Suráfrica, está siendo golpeado con todas sus fuerzas. El rebrote en Australia, que está golpeando con todas sus fuerzas. Y por el otro lado, el otro pueblo que hemos reiterado es el pueblo de Israel, que también es pueblo de Dios. Y que son los únicos dos pueblos abiertamente identificados como pueblo de Dios. Israel, a quien Dios en el Antiguo Testamento se dirige como la niña de sus ojos, y a la iglesia, a quien en el Nuevo Testamento Dios se dirige, el Señor Jesucristo se dirige como la novia del Cordero. Es decir, ambas declaraciones son declaraciones de profundo arraigo, profundo amor. En otras palabras, estos dos pueblos son sumamente amados por Dios. ¿Y por qué dos pueblos? Porque alguien va a salir, si solo hay un pueblo. Bueno, decía allá en 1996, viviendo en Israel, y allí viviendo en el barrio Meacharin, el barrio ultra religioso, donde me tocaba ir siempre con mis amigos de allí a las oraciones, al Muro de los Lamentos. Venía siempre esa pregunta. Recuerdo uno de los rabinos que me decía: Antonio, pero el Shema dice que hay un solo Dios y un solo pueblo, y tú me dices que hay dos. Recuerdo que le dice la pregunta muy sencilla a aquel rabino junto con todo el grupo de muchachos ortodoxos. Y le dije: simplemente le voy a hacer pregunta y usted me va a contestar. En el Shabbat, porque todo lo del Antiguo Testamento es algo figurativo hacia lo que iba a ser también la iglesia. Le dije: en el Shabbat, ¿a quién representa el pan que se debe de partir? Ese pan, ¿a quién representa? Sin titubear, aquel rabino me dijo: el pan representa al pueblo. Le dije: perfecto. Entonces, si solamente es un pueblo, ¿por qué en Shabbat se tienen que utilizar dos panes? Él se quedó inmediatamente sorprendido y luego le dije: ¿por qué en la visión de Zacarías ve dos candelabros cuando en realidad debería ser solo uno? Él se quedó otra vez viendo y me dijo: tienes razón. En otras palabras, me dijo él: yo no lo había visto, porque hay muchos más ejemplos. Me dijo: no lo había visto así. Le dije: sí, son dos, porque dos es la ley del Señor. Por ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento no fue accidental, le dije que se dividiera, porque ambos tienen rasgos profundos, arraigos profundos, y ambos tienen una separación impresionante. Unas son las promesas exclusivas para el pueblo de Israel, que son dirigidas como pueblo, como nación, en una forma de patria territorial. Y otras son las promesas exclusivas para la iglesia, que no pueden ser territoriales en cuanto a nación, en una forma patriótica, sencillamente porque la iglesia está compuesta por pueblos, tribus, lenguas de todas las naciones. En cambio, Israel, le dije, sí puede ser tratado en sus promesas territorial, hablando patrióticamente, es decir, con una bandera y con un territorio, o sea, con fronteras, con 4 fronteras. Cuando le dije todo eso, él me dijo: nunca lo había visto de esa forma. De manera que esos dos pueblos están debidamente identificados en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en promesas únicas y exclusivas solamente para los dos pueblos. Ambos pueblos son sumamente amados por el Señor. Por ambos pueblos Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y no solamente por eso, cualquiera puede ser parte, por lo menos, del segundo pueblo de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia de la novia del Cordero,
No se requiere un pasaporte. Únicamente se requiere que usted crea de todo corazón que el Señor Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Sencillamente que usted acepte que es un pecador y que acepta el perdón de sus pecados por medio de esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Su palabra poderosa y preciosa dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para ser parte del segundo pueblo, es decir, la iglesia, no necesita requisito. En cambio, Israel, como es una nación meramente ya de sanguínea, eminentemente sanguínea, con fronteras, con país, es por eso que a Israel se le permite tener un ejército, se le permite defenderse, se le permite ir a la guerra secular, porque es vista como un país escogido de Dios, pero que es parte entre las naciones. Creo que esto está claro, y hay mucho más tema para este asunto, pero no es el caso en este momento. Lo que estoy hablando es el por qué la diferencia de los dos pueblos y el por qué los dos pueblos son sumamente amados por Dios. Quien se meta con estos dos pueblos se mete en grandísimos problemas. En el Antiguo Testamento sobresale un caso de los múltiples. El caso de el malvado Balaam, el adivino, no se le puede llamar profeta, era el adivino, que en algún momento habló en nombre de Dios, pero era un adivino. Este hombre malvado quiso maldecir al pueblo de Dios. Y finalmente Dios lo reprendió profundamente y se dio cuenta que no podía maldecir a aquel a quien Dios había escogido. Y por lo tanto terminó bendiciendo a Israel. La historia de este malvado profeta es dolorosa, triste, porque a pesar de haberse dado cuenta que Israel era pueblo amado por Dios y que no se podía maldecir, con todo y eso, quiso hacerle daño con sus falsas profecías. Y finalmente, Balaam murió como un malvado. Otro personaje en el Nuevo Testamento que también se puede identificar en su momento, solo que el final de esto fue diferente al de Balaam. En su momento era un joven que venía de una familia eminentemente poderosa o económicamente, se puede decir, de la aristocracia. Se dice que era del lado de esta zona donde se conoce hoy en las 7 iglesias del Apocalipsis, es decir, de esta parte de Asia Menor. De allí él pertenecía a una de las familias judías posiblemente más, ¿cómo se puede decir?, de gran influencia en toda esa zona, a tal magnitud que de este joven que estoy hablando en ese entonces llegó a ser de esa región, para orgullo de los judíos de todas esas regiones, como quien dice los judíos de Manhattan hoy en día, llegó a ser el judío de mayor influencia dentro del ámbito religioso de la nación judía, a tal manera que llegó a ser uno de los 70. Estamos hablando de Saúl de Tarso, o Pablo de Tarso, aquel muchacho joven, exitoso profundamente, siendo joven ya siendo miembro del Sanedrín, según como se conoce en la historia. Este personaje que era sumamente inteligente y que hablaba varios idiomas, definitivamente manejaba, como eran los 2 idiomas más populares en aquel entonces, el griego y el hebreo, que era la lengua religiosa. Aparte, por supuesto, hablaba latín, que era la lengua romana, como el inglés hoy en día, y por supuesto se cree que hablaba español también. Sea lo que sea, este muchacho, como uno de los grandes líderes de Israel, se convirtió en un perseguidor atroz de la joven y naciente iglesia novia del Cordero, a ese pueblo a quien en aquel momento se le llamaba los del Nuevo Camino. Pablo se emponzoñó no solamente en perseguirlos, humillarlos y matarlos, hasta que, yendo con mayores poderes para ir en busca de estos cristianos o los seguidores del Nuevo Camino, el Altísimo se le apareció una poderosa luz que lo tiró hacia el suelo, montado sobre aquella bestia, y en el piso escuchó una voz poderosísima que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar goce contra el aguijón. A partir de aquel momento, Pablo se dio cuenta que ese pueblo, hoy conocido popularmente como la iglesia, la novia del Cordero, es tan amada como también es amado el pueblo de Israel. A partir de aquel instante, Pablo nunca más volvió a perseguir a la iglesia de Cristo. Todo lo contrario. No solo se convirtió en uno de los miembros extraordinarios para la iglesia de Cristo, sino como el más grande escritor de las nuevas escrituras, de las escrituras hebreos cristianas, o popularmente conocidas como el Nuevo Testamento. Desde entonces, estos dos pueblos en los últimos 2000 años, Satán los ha perseguido con toda su furia y usó su gente maligna del mundo para tratar de extinguir a estos dos pueblos. Toda esa gente, todo esos reinados, todas esas personalidades desaparecieron y están en el infierno. Pero los dos pueblos, Israel y la iglesia, todavía continúan. Y en medio de esta dolorosa pandemia, igual que todo el mundo está sufriendo estos dolores profundos, también el pueblo de Israel y también la iglesia lo están viviendo en vivo. Como les dije, en esos días que estamos viviendo duro, doloroso, porque tenemos amigos, gente linda, pastores, que nos ha tocado despedir, o sencillamente ni siquiera poder ir a un sepelio, o a como acostumbramos los latinos. Simplemente quedarnos con el dolor. Pero no solamente nosotros, habéis dicho, lo mismo está pasando en la nación de Israel, con nuestros judíos aquí en Brooklyn, Nueva York, con los ortodoxos. El dolor es grande. Pero este dolor no solamente está dentro del pueblo, como dije, también el dolor es mucho más grande para la gente del mundo. Los dolores, las angustias, son aterradoras. Hay espanto, hay desesperación, hay miedo. La palabra que está utilizando Isaías es correcta cuando dice: se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la de mujer en parto. Se asombrará cada cual al mirar a su propio compañero. Hay desconfianza, hay miedo aún de sus propios compañeros. Da miedo darle la mano, estrecharle la mano. Y lo que es más, hasta darle un abrazo. Es impresionante esta palabra del profeta Isaías 13, 8, 9. Dice: sus rostros son como llamarada. Es que el día de Jehová viene, día terrible, de indignación, de dolor y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de todos los pecadores. Dolor tras dolor. En todo este dolor profundo, siempre hay una esperanza. Esa esperanza se llama Jesús. Mientras estábamos viendo todo este dolor profundo, mirábamos con asombro y todos los medios noticiosos se enfocaban profundamente sobre la capital de los libaneses, Beirut. En algún momento se tenía temor, miedo, especulaciones de que esta catástrofe que pasó este 4 de agosto se tratase de un acto criminal de salvajes, como es popular que existen en ese mismo país de Líbano, que viven muchos de esos salvajes terroristas. El impacto que se vio sobrepasó todos los acontecimientos extraordinarios. Los que viven allí kilómetros a la redonda, e inclusive sintieron como que se trataba de un terrible terremoto. El pánico y el dolor se apoderó de toda esta población, en especial los kilómetros alrededores. Se sobrepasan más los 100 muertos en este momento. Miles de personas heridas y centenas de miles de casas o decenas de miles de casas, barrios enteros completamente destruidos. Había temor de que tratasen de achacar esta tragedia al pueblo de Israel como siempre tratan algunas veces. Pero gracias a Dios, en este mismo 4 de agosto salió a la luz de que se trató de un
de un incidente o accidente humano. No es posible que en ese lugar hubiesen amontonado 2.700 toneladas de nitrato de amonio. 2.700 toneladas almacenadas en la misma ciudad capital, una ciudad superpoblada. Ineludiblemente garrafales errores, catastróficos errores de los gobernantes, sabiendo que esto se trata de algo altamente explosivo, el nitrato de amonio. Según lo que se dice, en la bodega donde tenían guardadas estas cantidades de este material altamente explosivo, podría haberse ocasionado, se pudo haber ocasionado, se ocasionó, porque llegaron, ¿cómo se dice?, herreros con sus aparatos de soldadura, y eso pudo haber sido la chispa que detonó en ese profundo dolor que están en este momento sometidos miles de familias en Líbano. Entre esas familias hay ancianos y hay angelitos de Dios, niños. Mientras todavía se buscan en los restos cuerpos de personas desaparecidas. Por eso el tema de hoy lo he tratado dolor tras dolor. Ante el profundo dolor que está dejando esta pandemia en todo el mundo, se nos ha unido este otro dolor profundo sobre el pueblo libanés. Hay lágrimas de esos niños, de esos angelitos de Dios. Hay miles de personas. El pueblo de Israel, que siempre es una nación que está lista a ayudar a sus propios enemigos. Una profunda enseñanza que nos deja Israel en todo eso. En momentos de tragedia, Israel se olvida de sus propios, los enemigos, más archienemigos contra el que le han hecho mucho dolor, y él se olvida de esas diferencias. Y es el primer país que siempre está ofreciendo la mano aún a sus propios enemigos. Ayer mismo el pueblo de Israel de inmediato, sin titubeo, estaba ofreciendo de instantáneamente mandar toda la ayuda necesaria a sus vecinos del Líbano. E inclusive abrir los hospitales, en este caso de la Galilea, abrir los hospitales para recibir con urgencia a cuantas personas pudiesen salvar a causa de esta catástrofe, de este dolor. Linda enseñanza que nos deja el pueblo de Israel para los cristianos. Porque a veces se nos olvida a nosotros que debemos de perdonar y que cuando se trata de perdonar debemos de extender la mano aún a nuestros propios enemigos y decirle: aquí estamos para ayudarte. Es un momento profundo de reflexión. Y en toda esta situación yo quiero a todos los que están escuchando, familias que también están pasando dolor, familias que tienen un ser querido que ni siquiera pudieron despedir, o que tienen en este momento a un ser querido internado en un hospital, o tal vez confinado en una casa con profundos temores, con profundos dolores. Yo quiero decirle, Jesús vive y Él está todavía listo para escuchar nuestro clamor. Él está listo para recibirnos. Él es nuestro sanador. Él es nuestra pronta ayuda. Déjeme compartir en cortas palabras el testimonio de uno de los grandes siervos de Dios que acaba de superar esta terrible pandemia. Este siervo de Dios, nativo de Dallas, Texas, me dijo: Paul Lainez, en aquel momento terrible que estaba pasando en el hospital, ese momento duro, de momento me dijo, yo vi en vivo, al demonio de la muerte que se paró a la par mía. Cuando yo vi eso, dijo,
clamé con lo más profundo de mi corazón al Altísimo Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret. Y en ese momento me dijo Bolaine, yo no estoy disvariándome, no estaba disvariando en vivo. Yo vi en ese momento a dos seres angelicales con armaduras especiales, como al estilo troyano. Y esos dos seres angelicales se posaron frente a mi pecho. E inmediatamente, dijo, el demonio de la muerte se fue. La palabra del Altísimo dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. Qué precioso. Vengan, familia, estás pasando por dolor. Mi hermano, estás en un hospital, estás solitario. Estás en una casa confinado. ¿Sientes miedo? ¿Sientes terror? ¿Sientes espanto? ¿Sientes que la muerte está merodeando? Agárrate de Jesús. Agárrate poderosamente de Jesús. Mira sus palabras. Mira la invitación que le está haciendo. Míralo con tus ojos allí donde estás, en ese hospital o en ese lugar. O ustedes, familia, mírenos con sus ojos espirituales. Mírenos con sus brazos abiertos, diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En aquel momento estaba Marta desesperada con todos los vecinos. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 25 al 27. Qué linda palabra. Preciosa palabra del Señor Jesús. Y preciosa respuesta de Marta. Mi querida familia, queridos hermanos y amigos, que han perdido un ser querido o que se les ha ido adelante, que están pasando momentos difíciles, dolor tras dolor, recuerde que en todo esto los brazos de Jesús están abiertos, no solo para ti, sino para toda tu familia. Si un familiar querido se te ha ido adelante, recuerda, Jesús es nuestro consolador y está listo para consolarte. Llora en su presencia, entrégase en su presencia, humíllate en su presencia y vas a sentir la presencia de Jesús y de sus ángeles a tu lado. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga.